Bombazo en Coapa, y esta vez la cosa va en serio porque Santiago Baños tiene sobre su escritorio una lista negra con 7 nombres, 7 jugadores que se van a tener que buscar nuevo equipo, porque en el América ya no los quieren ni regalados, y lo peor de todo esto es que entre esos 7 hay uno que cobra nada más y nada menos que 1.4 millones de dólares al año sin ni siquiera estar registrado para jugar con la Sub-21. Así como lo están escuchando, le pagan un salario de estrella para que nada más entrene y caliente la banca. Bueno, ni eso porque ni en la banca está el tipo. 1.400.000 dólares anuales tirando a la basura, mientras otros jugadores que sí rinden apenas ganan una fracción de eso. Y se armó la gorda en el nido, y parece que esta vez la directiva va en serio con la limpia, porque ya no aguantan más tener jugadores de adorno cobrando millonadas sin aportar absolutamente nada. Estamos hablando de futbolistas que llegaron con bombo y platillo prometiendo ser figuras, ser diferencia, llevar al América a la gloria y terminaron siendo el peor negocio de los últimos años. Algunos ni siquiera tuvieron el nivel para ganarse un lugar en el banco de suplentes mientras otros simplemente desaparecieron cuando más se les necesitaba. Hay casos que de plano dan vergüenza ajena y que tienen a la afición azul crema pidiendo cabezas hace rato. Pero aquí viene lo bueno porque sacar a estos jugadores no va a ser tan fácil como parece. Hay contratos millonarios blindados de por medio, cupos de extranjeros completamente atorados y sobre todo hay un problema mayúsculo que se llama Javairo Dilrosun y que tiene al América literalmente con las manos en la cabeza sin saber qué hacer, porque resulta que el tipo cobra un dineral estratosférico y nadie, absolutamente nadie lo quiere ni prestado. Así de grave está la situación con este jugador que ni regalado se lo quieren llevar los demás equipos de la liga. Como si fuera poco, el América necesita urgentemente hacer espacio para poder traer los refuerzos que André Jardine ya tiene marcados para el Clausura 2026, porque el brasileño sabe perfectamente lo que quiere y lo que necesita para volver a pelear por el título, pero sin salidas no hay entradas, y esa es la matemática más simple del fútbol. Mientras estos jugadores prescindibles sigan ocupando espacios valiosos, el mercado de pases se va a complicar más de la cuenta y las Águilas no van a poder moverse como quisieran. La pregunta del millón que todos nos hacemos es si Santiago Baños realmente va a poder sacar a estos 7 jugadores o vamos a terminar viendo la misma película aburrida de siempre, donde los que no sirven se quedan atorados, torneo tras torneo, cobrando sus sueldos millonarios, mientras el equipo sigue cargando con ese peso muerto que no los deja avanzar. Dejen su like y su comentario sobre todos estos temas que vamos a tocar el día de hoy, porque la situación del América está que arde. Hay muchísima tela de dónde cortar y les aseguro que varios de estos nombres los van a sorprender bastante. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre la famosa lista de las 7 bajas que ya tiene preparada la directiva del América para el Clausura 2026. Y créanme cuando les digo que algunos nombres los van a sorprender, aunque otros eran más que obvios. Santiago Baños tiene un reto gigantesco en el mercado de pases de la Liga MX, donde necesita cerrar varias incorporaciones para potenciar la idea futbolística de André Jardine. Pero aquí está el bronca. Todo esto pasa por la salida de varios jugadores, y por eso las Águilas ya tienen bien identificada la lista de los elementos prescindibles para el próximo torneo. El América se ha frenado en seco con las negociaciones de fichajes, porque primero tiene que concretar algunas bajas, sobre todo en los casos de los jugadores extranjeros que están ocupando cupos valiosísimos. Jardine tiene una idea clarísima de lo que quiere para el próximo semestre, en el que va a pelear por todos los títulos y obviamente con la Conca Champions en el camino, que es la joya de la corona que le falta al brasileño. De acuerdo con el sitio 1360 SM Scores, América habría definido un listado de 7 jugadores que definitivamente no están en los planes de Jardine para nada. Algunos casos son más que lógicos por la poquísima cantidad de minutos que tuvieron en el semestre, lo cual es una señal clarísima de que no tienen lugar en el esquema del técnico brasileño. Ahí donde los ven, cobrando sus buenos salarios, pero sin aportar absolutamente nada al equipo. Empecemos por la defensa, donde la situación está color de hormiga. Néstor Araujo, Igor Lichnowsky y Ralph Orkin serían los descartados en la saga azul crema para el Clausura 2026. Los mexicanos Araujo y Orkin simplemente no entraron en los planes del brasileño. Punto. No hubo química, no hubo confianza, no hubo nada.
Mientras tanto, el defensa chileno Lichnowsky perdió en la competencia interna y para acabarla de amolar, ocupa plaza de extranjero, lo que hace su situación todavía más complicada. Y aquí viene lo interesante porque estamos hablando de defensores que en su momento fueron considerados opciones importantes para reforzar la saga azul crema. Lichnowsky llegó con cartel de Europa, se supone que venía a ser titular indiscutible, pero la realidad lo comió vivo. No pudo con la competencia, no pudo con la presión de la playera y ahora está en la lista de salida. Así de cruel es el fútbol de alto nivel, pero espérense porque la cosa no para ahí. Luego, en el mediocampo, Santiago Naveda y Alan Cervantes tienen prácticamente garantizada su salida de Coapa en el mercado de pases. Naveda es un caso que da hasta tristeza. El muchacho no tuvo ni un solo minuto con Jardín, literalmente cero. ¿Cómo es posible que un jugador profesional que cobra en el América no tenga ni siquiera una oportunidad? Pues ahí está la respuesta. Simplemente el técnico no lo ve, no lo quiere, no entra en sus planes. Alan Cervantes, por su lado, culmina su contrato con la institución y no hay absolutamente ninguna señal de que quieran renovarlo. Se va a ir por la puerta de atrás, sin pena ni gloria, sin haber dejado huella alguna en el conjunto azul crema. Otro más que llegó con expectativas y se va sin haber cumplido. Y ahora sí, agárrense porque vienen los casos más polémicos, los que realmente duelen en el bolsillo del club. Ya en el ataque la situación se resume en dos nombres que han dado muchísimo de qué hablar: Víctor Dávila y Jabairo Dilrosun. El chileno Dávila nunca, pero nunca aprovechó las ausencias de Henry Martín. Cada vez que le tocó entrar completó actuaciones francamente decepcionantes. Tuvo todas las oportunidades del mundo para demostrar que podía ser el 9 titular, o al menos una alternativa confiable cuando se necesitara, pero simplemente no dio el ancho. Se veía perdido en la cancha, sin conexión con sus compañeros, sin olfato goleador, sin nada que justificara su presencia en el 11 titular. Y lo peor es que no es que haya tenido una o dos malas presentaciones, no, fueron varias las veces que entró y defraudó. Ya no hay vuelta atrás para él en Coapa. Y luego tenemos el caso Dilrosun, que este sí merece capítulo aparte porque es de lo más vergonzoso que le ha pasado al América en los últimos años. Un jugador que ni siquiera fue registrado con la Sub-21, que lleva meses sin encontrar equipo y que al América le urge sacar como sea. Pero ya vamos a Paco a hablar con calma de este tema porque tiene muchas aristas. Yo creo que esta limpia era más que necesaria en Coapa, diría que hasta urgente. No puede ser posible que tengas jugadores en la plantilla que ni siquiera están siendo considerados para absolutamente nada. Es dinero tirado a la basura de la forma más descarada posible y además están ocupando espacios que podrían ser aprovechados por jugadores que realmente aporten algo al equipo, que tengan hambre, que quieran jugar. Pensando bien, el América tiene que ser muchísimo más inteligente en sus contrataciones, porque no es la primera vez que pasa esto, y seguramente no va a ser la última. La directiva tiene que asumir su responsabilidad en estos casos, porque muchos de estos futbolistas llegaron con contratos millonarios, con proyectos a largo plazo, y ni siquiera tuvieron un rendimiento mínimamente aceptable. Ahí están las consecuencias de contratar mal, de no analizar bien los perfiles, de dejarse llevar por nombres o por representantes. Se paga caro, muy caro. Ahora vamos a meternos de lleno en el caso más complicado, más vergonzoso y más costoso de toda esta lista de bajas. Hablamos de Jabairo Dilrosun, el jugador que tiene al América literalmente con las manos en la cabeza sin saber qué hacer con él. Y es que la situación de este tipo es diferente a la de todos los demás, porque aquí hay un problema económico gigantesco que está bloqueando cualquier posible salida. América tiene que atender varias situaciones urgentes en el mercado de pases del Clausura 2026, pero hay una que viene quitándole el sueño a la directiva desde hace varios meses, la de Jabairo Dilrosun, quien sigue sin encontrar equipo y que obviamente no entra para nada en los planes de André Jardín, el extremo neerlandés pero nunca pudo consolidarse en el equipo azul crema, y eso que se le dieron múltiples oportunidades. Jardine lo intentó, le dio chances, lo puso en diferentes posiciones, probó con él en distintos esquemas, pero nada funcionó. El tipo simplemente no dio el nivel, por eso se fue a préstamo al LAFC, y cuando todo parecía que finalmente se iba a resolver el problema porque los estadounidenses tenían una opción de compra, resulta que al final decidieron no quedarse con Dilrosun. ¿Se imaginan el golpe que fue eso para el América?
Pensaban que ya se habían quitado el problema de encima y ¡zas!, se les regresó el paquete. Esto provocó una situación complicadísima para el América, que desde entonces viene trabajando intensamente en su salida de cara al próximo semestre. Y aunque cuenta con algunos pretendientes en la propia Liga MX, lo cierto es que hay un obstáculo gigantesco que está bloqueando prácticamente todas las posibles salidas de Dilrosun. ¿Cuál es ese obstáculo? El dinero, siempre el dinero. El caso de Dilrosun es particularmente jodido. Perdón por la expresión, pero no hay otra forma de decirlo. El tipo no solo ocupa un cupo de extranjero que vale oro en estos momentos, sino que además percibe un salario altísimo, estratosférico, 1.4 millones de dólares al año. Déjenme repetirlo para que quede claro, 1.400.000 dólares anuales. Esos números están completamente fuera del alcance de los equipos que se han acercado a preguntar por su situación, como por ejemplo el Atlas. Los rojinegros mostraron cierto interés en el jugador, preguntaron por él, pero cuando les dijeron cuánto ganaba, simplemente se echaron para atrás sin pensarlo dos veces. Y es que estamos hablando de un salario que poquísimos equipos en la Liga MX pueden pagar, y mucho menos por un jugador que no ha demostrado absolutamente nada, ni en el América, ni en su paso por la MLS, ni en ningún lado. ¿Y ahora qué? Pues solo hay dos caminos posibles para que el América le ponga punto final a esta pesadilla. La primera opción, y probablemente la más viable aunque duela en el orgullo, es que América lo ceda a préstamo y asuma una parte considerable de su salario. Esto destrabaría la situación de inmediato, porque los equipos que busquen a Dilrosun no tendrían que pagar la totalidad de ese sueldo millonario que el tipo está cobrando. Básicamente, el América tendría que subsidiar, que pagar de su bolsillo parte del salario del jugador para que otro equipo se anime a llevárselo prestado. Es una situación vergonzosa, humillante incluso, pero podría ser la única salida real que tienen en este momento. Es tragarse el orgullo y aceptar que se equivocaron garrafalmente con esta contratación. La segunda opción es que América se mantenga firme en su postura, que no acepte pagar ni un peso de su salario y que espere pacientemente a que llegue una buena oferta para venderlo definitivamente. Este camino suena bonito en teoría, pero en la práctica implica seguir como hasta ahora, con Dilrosun cobrando su millonada sin aportar nada, ocupando un cupo de extranjero valiosísimo y básicamente siendo un peso muerto en la plantilla. Mientras tanto, ¿qué? Pues seguiría sin equipo, entrenando solo, sin jugar partidos oficiales, nada. Yo creo, y lo digo con toda claridad, que el América debería tragarse su orgullo y asumir parte del salario para mandarlo a préstamo lo antes posible. Sí, duele tener que pagar de tu bolsillo para que un jugador juegue en otro lado, pero es infinitamente mejor eso que seguir manteniéndolo ahí sin que aporte absolutamente nada. Cada mes que pasa con Dilrosun en el club es dinero tirado directo a la basura. Además, y esto es fundamental, liberarían un cupo de extranjero que en estos momentos es valiosísimo para poder traer refuerzos de calidad. Ese cupo podría ser usado para fichar a alguien que realmente haga diferencia, que realmente aporte, que justifique su salario. Pensando bien, la directiva azul crema cometió un error garrafal, de esos que duelen en el alma, al traer a Dilrosun con ese salario estratosférico sin haberlo analizado bien, sin haberlo visto en acción lo suficiente, y ahora están pagando carísimas las consecuencias de esa pésima decisión. Esto debería servir como lección durísima para futuras contrataciones. No se puede andar regalando contratos millonarios nada más porque sí, sin un análisis profundo, sin garantías de rendimiento. El fútbol es muy claro, o rindes o te vas, pero cuando tienes contratos blindados como el de Dilrosun, sacarte se vuelve una misión casi imposible. Ya que estamos en el tema de situaciones complicadas con jugadores del América, ahora tenemos que hablar sobre el futuro de Kevin Álvarez en Coapa. Ojo, que aunque no está en la lista de las 7 bajas, su situación tampoco está del todo clara y hay mucha tela de dónde cortar aquí. Durante la fase regular del Apertura 2025, el América tuvo una baja sensibilísima que dolió bastante. Dagoberto Espinosa, quien venía siendo el lateral derecho titular indiscutible del equipo, se lesionó. Tras esa lesión de Espinosa, Kevin Álvarez recuperó su lugar en el 11 titular y cerró el torneo como un inamovible en esa zona del campo. Jugó todos los partidos que le quedaban, fue titular en la recta final, parecía que había recuperado su nivel. Pero ojo, porque no todo es lo que parece en esta historia.
La directiva azul crema es perfectamente consciente de que Kevin ha venido de más a menos en cuanto a su rendimiento real. Su nivel futbolístico ha caído considerablemente en los últimos meses, por eso ya definieron su futuro de cara al Clausura 2026, y la decisión es clara. De acuerdo a información privilegiada de Claro Sports, el defensor mexicano seguirá en el nido para el próximo torneo. Esto descarta de manera definitiva cualquier posibilidad de que salga en este mercado de invierno. Sin embargo, y aquí viene lo interesante del asunto, no tiene para nada asegurada la titularidad en la lateral derecha. Es más, el equipo ya está trabajando activamente en la incorporación de un nuevo jugador específicamente para esa zona, y el objetivo está clarísimo: crear competencia interna real, presión, que Kevin sienta que si no rinde, se va directo a la banca. Se trata de subirle el nivel a todos los involucrados, porque con la competencia todos mejoran o se van. Cabe señalar, y esto es importante mencionarlo, que de momento queda totalmente descartada la llegada de Kevin Álvarez al León. Y miren que la cosa estuvo cerca, porque Nacho Ambriz, el técnico de la Fiera, se puso en contacto directo con el jugador azul crema, y la oferta que le hizo fue más que formal, fue seria. Ambriz realmente quería contar con los servicios del lateral mexicano para su proyecto en León. Le pintó un panorama atractivo, le ofreció protagonismo, pero en Coapa tomaron la decisión firme de que no era el momento adecuado para desprenderse del ex Pachuca. Consideran que todavía tiene mucho que dar al equipo, que puede recuperar su mejor versión, que solo necesita un empujón, una sacudida para volver a ser el Kevin Álvarez que deslumbraba hace un par de torneos. Y aquí viene el dato clave que adelantó Claro Sports. Es un hecho confirmado que el América buscará sí o sí un lateral derecho en este mercado de pases. Asimismo, se reveló que ese jugador deberá cumplir con características muy específicas, muy puntuales, un lateral con dinamismo de sobra, con capacidad real para sostener recorridos largos durante los 90 minutos y con una lectura defensiva sólida que no comprometa al equipo. Básicamente están buscando un jugador completo que pueda competirle de tú a Kevin Álvarez, que lo obligue a dar el extra, que lo presione para que recupere su nivel. Porque si no hay competencia, si Kevin sabe que es titular fijo, pase lo que pase, se relaja, baja el nivel, y eso ya lo vimos este torneo. Yo creo firmemente que la decisión de mantener a Kevin Álvarez es correcta, pero solo, y subrayo el solo, si realmente traen un competidor de nivel alto para esa posición. No puede ser que Kevin se relaje sabiendo que no tiene a nadie respirándole en la nuca, porque eso solamente va a provocar que su rendimiento siga cayendo en picada como viene pasando. El tipo necesita presión, necesita competencia, necesita saber que si no rinde bien, va a ir directo a la banca sin contemplaciones, pensando bien. Y siendo honestos, el América ha pecado muchas veces de confiarse demasiado con algunos jugadores que ya están establecidos en el equipo, que ya tienen su lugar ganado, y eso ha provocado que bajen su nivel porque saben que de todas formas van a jugar. La competencia interna es absolutamente fundamental para mantener a todos enchufados al 100%, y Kevin Álvarez no debería ser la excepción a esa regla. Si lo cuidan demasiado, si lo protegen, va a seguir en esa meseta de rendimiento mediocre que ha mostrado últimamente. Necesita que alguien le dispute el puesto de verdad. Ahora que ya hablamos de posibles refuerzos para crear competencia en la defensa, tenemos que mencionar un nombre que ha sonado con mucha fuerza en las últimas horas y que sería para una posición totalmente diferente pero igual de importante. El Club América continúa evaluando meticulosamente sus posibles refuerzos de cara al Clausura 2026, perfectamente consciente de que hay posiciones específicas que requieren atención inmediata, urgente. La directiva trabaja bajo un análisis súper detallado para determinar exactamente qué zonas deben fortalecerse y, sobre todo, cómo van a hacer para administrar las dichosas plazas de extranjeros, que es un aspecto absolutamente crucial debido al sobrecupo gigantesco de futbolistas no formados en México que tienen dentro del plantel en estos momentos. Para poder incorporar nuevos elementos extranjeros de calidad, el club primero va a tener que darle salida sí o sí a varios jugadores, lo cual condiciona completamente las decisiones que se tomen en el mercado invernal. No pueden traer sin sacar, es matemática pura. En medio de toda esta planeación estratégica, entre la afición surgió una opción que ha generado muchísimo interés y que podría ofrecer una competencia directa en una posición muy particular.
el extremo derecho. Se trata nada más y nada menos que del chileno Darío Osorio, actual futbolista del Midtjylland de la Superliga de Dinamarca. Con apenas 21 añitos, Osorio ya es seleccionado nacional absoluto con Chile, lo cual habla muy bien de su nivel y proyección. Se desempeña principalmente como extremo derecho, lo que lo colocaría como un competidor directo, mano a mano, con Alejandro Zendejas en caso de llegar al América. Su perfil ha llamado poderosamente la atención debido a su velocidad explosiva, su capacidad de desequilibrio uno contra uno y su proyección a futuro que es muy prometedora. El jugador chileno es considerado en Sudamérica como uno de los talentos jóvenes más interesantes de su generación, de esos que tienen todo para triunfar en grande. Por eso, su posible llegada representaría un fichaje estratégico importante para el conjunto azul crema, no solo para el presente inmediato, sino pensando en el futuro. Además, encajaría perfecto en los planes del club de buscar futbolistas jóvenes con margen de crecimiento enorme y con un potencial importante para consolidarse rápidamente en la Liga MX. Osorio tiene características muy interesantes, muy atractivas que podrían adaptarse como anillo al dedo al estilo de juego dinámico y ofensivo que propone André Jardine. Pero ojo, porque aquí viene el detalle económico que puede complicar todo. Darío Osorio posee un valor de mercado cercano a los 8 millones de euros según Transfermarkt, y su contrato con el Midtjylland está vigente hasta junio de 2028, o sea que le quedan varios años todavía. Esto convertiría su incorporación en una operación bastante costosa, en una inversión millonaria considerable para el América. Estamos hablando de una operación que requeriría no solamente el pago del traspaso al club danés, que seguramente no va a querer dejarlo ir barato, sino también un salario acorde al nivel del jugador y a las expectativas que genera. No es cualquier cosa, es una inversión fuerte que el club tendría que analizar cuidadosamente, con lupa, antes de avanzar concretamente por el jugador. Yo creo sinceramente que Darío Osorio sería un fichaje muy interesante para el América. Tiene perfil, tiene edad, tiene proyección, pero solo, y marco bien el solo, si primero resuelven el maldito problema de los cupos de extranjeros. No tiene absolutamente ningún sentido traer más jugadores foráneos si después no los van a poder registrar o si van a tener que dejar fuera a otros elementos importantes que ya están rindiendo en el equipo. Además, pienso que 8 millones de euros es una inversión bastante fuerte, considerable, para un jugador que viene de Dinamarca que no ha sido probado en ligas de mayor nivel o exigencia. Es un riesgo importante que hay que calcular muy, pero muy bien. No vaya a ser que terminemos con otro Dilrosun en las manos. Pensando bien y siendo realista, el América debería priorizar otras posiciones mucho antes que traer otro extremo más, porque en esa zona ya tienen a Zendejas que está en un nivel altísimo, que es de los mejores de la Liga MX en su posición. Personalmente preferiría 1000 veces que invirtieran esa plata millonaria en un delantero centro de verdad, de esos que meten 20 goles por torneo, o en reforzar seriamente la defensa, que es donde más se ha sufrido. Pero bueno, al final la directiva tendrá sus razones y su plan. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el ámbito de las noticias importantes del América, ahora tenemos que hablar sobre una decisión polémica de la Liga MX, que curiosamente podría beneficiar enormemente a las Águilas de cara a la liguilla del Clausura 2026. Y cuando digo enormemente, es enormemente. No son precisamente días de felicidad absoluta en el América, donde todavía están procesando, digiriendo el reciente fracaso en la liguilla de la Apertura y toda la toma de decisiones difíciles de cara a lo que viene para el equipo en el futuro inmediato. Sin embargo, parece que el club tiene motivos más que suficientes para ilusionarse otra vez, para creer que pueden volver a pelear seriamente por el título en el Clausura 2026. Nadie es un secreto que las Águilas tienen uno de los planteles más competitivos, más caros, más completos de toda la Liga MX, no solo por los mexicanos de renombre que tienen, sino también por esos extranjeros top que hacen la diferencia con su calidad individual cada vez que pisan la cancha. Eso sin mencionar que el América podría buscar todavía más refuerzos foráneos en este mercado de pases para seguir fortaleciendo el equipo. El próximo semestre va a tener una particularidad bien especial, bien complicada. Los seleccionados mexicanos no van a disputar la liguilla porque van a estar concentrados con el Tri preparando el Mundial. Y aunque esto en principio es un golpe durísimo para el América,
que tiene varios seleccionados en su plantilla, resulta que los propietarios y altos mandos de la Liga MX tomaron una decisión que termina siendo muy, pero muy favorable para los intereses de las Águilas. ¿Cuál fue esa decisión? Pues en las últimas horas se dio a conocer oficialmente que en la Liga MX se autorizó que para la liguilla del Clausura 2026 todos los equipos van a poder echar mano de hasta 9 extranjeros en sus alineaciones. 9. Esto sin ninguna duda va a compensar bastante la ausencia de los mexicanos que se van a sumar al microciclo del Tri, lo cual supone una noticia espectacular, fantástica para el América. Esta medida fue tomada precisamente para que los equipos no se vean tan dramáticamente afectados por las ausencias de sus jugadores mexicanos convocados a la selección nacional. Porque imagínense perder de golpe a 5 o 6 titulares justo en la liguilla. Sería un golpe mortal para cualquier equipo. Pero con esta regla nueva, los equipos van a poder suplir esas bajas con extranjeros de calidad. Si bien todavía falta bastante para el Mundial, y para que se definan las convocatorias finales, es clarísimo que hay varios americanistas que van a pelear con todo por un lugar en el Tri y que muy probablemente se van a perder la liguilla completa.